Buen día. Iniciamos hoy un, no sé si llamar el retomar lo que habíamos dejado. Yo quiero creer que la educación siempre es un continuo y como hemos dejado casi medio año de vernos y de platicar lo que ya habíamos estado viendo, me interesa mucho hacer un pequeño resumen sobre lo que ya habíamos visto. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de literatura. Si ustedes recuerdan, empezamos viendo de alguna manera cómo se creó la literatura, por qué razón, en dónde se crean las letras y demás, pero eso lo veremos un poco más adelante cuando estemos viendo ortografía. Ahorita me gustaría más enfocarme en cómo es que se crea la literatura y para qué se crea la literatura. ¿Sirve para algo la literatura? Mucha gente dice que no, y de hecho lo creen a pie juntillas, que la literatura es un adorno, es algo para alguien exquisito o alguien que no tiene nada que hacer. No es así. Mi experiencia, y no lo digo porque sea maestro de literatura, es que una persona que tiene conocimientos literarios es una persona superior, no en el sentido de razas ni eso, no, sino en el sentido superior de conocimientos, de poder responder, de contestar, de hablar, de platicar. Se nota cuando una persona es, como decían antes, instruida. Entonces vamos a retomar lo que habíamos ya tenido anteriormente, que era el principio de la literatura. Si recuerdan bien, habíamos dicho que seguramente los hombres de las cavernas tenían una literatura. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. No toda la literatura necesariamente es escrita. Hay literatura que es escrita y hay otra literatura que es oral. Nuestro país, por ejemplo, es rico, en literatura oral. Afortunadamente tenemos un instituto aquí en este país que se está encargando de recabar todo esta literatura que está en el lenguaje exclusivamente, es decir, en algunos de los pueblos, los más viejos, recuerdan poemas, los recitan y los están yendo a grabar para formar un archivo, con lo que pues no se va a perder todo ese conocimiento. Bueno, habiendo hecho este pequeño paréntesis, seguramente los hombres de las cavernas debieron haber tenido un pequeño archivo oral. Cuando digo archivo oral, no piensen en términos de como tenemos hoy en día en la computadora, voy a poner en el archivo esto, la información. No, seguramente tenían ciertos conocimientos, ciertas historias que guardaban y que les gustaba repetir con cierta frecuencia. La vida era muy difícil en las personas de aquel entonces. Les recuerdo que normalmente el promedio de vida era de 35 años. En la noche normalmente prendían una fogata y platicaban las cosas que les sucedían. No sabemos de qué platicaban, tenemos la presunción de que había algo de lo que platicaban, tal vez la caza de un bisonte, tal vez la muerte de un compañero, tal vez sus miedos, los rayos que cayeron un día antes, pero todo eso formaba parte de la literatura oral. Entonces, ese es de alguna manera el principio de la literatura nuestra. No tenemos absolutamente nada de ellos. Sin embargo, de ellos sí conservamos algunas pinturas en las cuevas. Y en las cuevas, aunque no es letras, sí hay escenas
que dicen cosas, ¿sí? Hay una escena particularmente encantadora que está en África, que es de hace como 20 o 30 mil años antes de Cristo, que tiene a una persona tratando de robarse la miel de un panal, y a un lado de él está una avispa del tamaño del mundo tratando de espantarlo para que no se lleve la miel. Es decir, ahí hay toda una historia, es narrativa, nos están contando algo. Esto ya es, si no un cuento completo, sí es algo que nos cuenta. Entonces, todo esto forma parte de la literatura del ser humano. Entonces, vamos a dejar un poco la prehistoria, en donde nos movemos ahí en un terreno un poco pantanoso, porque no tenemos hechos contundentes más que las pinturas o los dibujos de las cuevas, donde se pueden explicar cosas. Y vamos a ver dónde aparece realmente como nosotros lo consideramos, es decir, que tomamos un libro o tomamos una hoja y leemos. Bueno, la experiencia, más que la experiencia, la historia de la arqueología nos indica que hay varios indicios de cómo se inició la literatura. Lo más probable es que haya sido con pequeños mensajes que eran pictográficos, es decir, que eran figuras, no eran letras. No piensen en términos de querido Fernando, te mando una... No, eso no existía, ¿no? Pero sí existían pequeñas tablillas de barro donde ponían, por decir algo, una jarra, y tal vez al lado de la jarra ponían una manzana, y eso significaba que estaban mandando unas jarras con alguna mermelada o con alguna compota de manzana a las personas. Es decir, esto era un mensaje. Esto fue la forma como se empezó a escribir. De ahí ya es evidente cómo nos saltamos inmediatamente a la forma de escribir. ¿Por qué? Porque la gente empieza a tener tiempo. La literatura no existe si no tenemos tiempo, si no tenemos tranquilidad. Extraordinariamente se han escrito grandes obras en momentos de grandes presiones. Me explico. Hay toda una literatura sobre la Segunda Guerra Mundial, pero esa literatura normalmente no se escribió mientras estaba pasando el conflicto. No creo que nadie en su sano juicio va a estar escribiendo mientras van a estar cayendo las bombas del cielo. Entonces, uno escribe cuando ya tiene tranquilidad. Y el hecho de que empezamos a mandar mensajitos nos daba la tranquilidad de que podíamos decirle al otro qué es lo que estábamos mandando, y que las personas que nos estaban haciendo el favor de llevarlo no se fueran a robar nada. Es decir, a lo mejor mandamos 5 jarras de compota y aquellos entregaron nada más 3. No, aquí estaba el ladrillito o la tablita que decía, oye, no, me mandó 5 jarritas de compota. Entonces eso ya es una comunicación y es una preocupación menos para quien enviaba todo esto. Esta preocupación mínima que tenían las personas le permitía ya tener una vida un poquito más tranquila. No nada más eso, sino también hacerle la vida más fácil en cuanto a, por ejemplo, ya no iban a estar viviendo como los hombres de la prehistoria, buscando raíces, viendo a ver qué árboles eran frutales, dónde estaban los animales y persiguiéndolos,
Es decir, ya podían ellos de alguna manera tener la domesticación de los animales y tener la cuenta de lo que tenían. Volvemos a los signos. El signo es fundamental en la literatura. Cuando ya tenemos los signos, ya podemos decir algunas cosas. Tengo 7 vacas, ya puedo decir que tengo 7 vacas. Tengo la forma de decirlo. Pongo tal vez 7 vacas, dibujo 7 vacas. ¿Cuántas vacas tienes? 7. ¿Sí? Desde luego, el lenguaje se va a ir complicando hasta tener un lenguaje en el que nos va a permitir poder decir palabras más complejas. Me explico. ¿Cómo decir melancolía, por ejemplo? La melancolía es este estado de tristeza o de angustia que muchas veces sienten las personas. Hay muchas personas que en esta pandemia tienen melancolía en el buen y en el mal sentido, pero ¿cómo podríamos poner melancolía nada más con imágenes? Pues eso no puede ser. En cambio, cuando ya las tenemos, las palabras que nos dicen cuestiones abstractas, entonces es muy fácil, porque no es lo mismo decir, poner una figura de una persona que está sufriendo, no sé, tal vez dándole un hachazo en la cabeza, y para que piense la gente que tiene un dolor en la cabeza. Pues sí, puede ser un dolor en la cabeza, puede ser un accidente, puede ser que alguien lo atacó, pero lo que menos se les va a ocurrir es que es una melancolía. Entonces, ese es el otro paso. Vamos viendo que tenemos imágenes, tenemos figuras, tenemos las palabras, y estas palabras que ya son en abstracto son las que nos interesan, porque son las que nos van a permitir llegar a la literatura que nos interesa. Hay un momento, hace unos 3,000-4,000 años antes de Cristo, que allá por Mesopotamia, hasta donde tenemos nuestras investigaciones, se encuentran textos que ya se pueden leer. Cuando digo que ya se pueden leer, me refiero a que no siempre eran textos que decían Juanito corre por la calle, no, sino que tal vez ponían nada más una figura de una persona que estaba corriendo y ponían calle, la calle, ¿sí? No se completaba toda la oración, pero ya era de tal manera lo que se estaba platicando que se podía contar historias tal vez muy elementales, ¿no? Juanito fue al cerro, encontró un ciervo, le avisó a la tribu fue y persiguieron al ciervo, lo mataron y tuvieron comida para una semana. Eso se puede contar ya con estas imágenes. Desde luego, todas estas imágenes fueron desarrollándose, como dije anteriormente, hasta decir que ya venía algo más complejo, que es decir, las palabras que hablaban sobre la abstracción. Bien, vamos a quedarnos aquí en la palabra que ya es abstracción, es decir, que nos puede decir cosas como tristeza, melancolía, odio, amor, todas esas palabras que luego no tienen un significado de figura, sino que sabemos lo que son, pero no las podemos poner con imágenes. Ese es un gran paso para la humanidad, porque entonces la literatura ya prácticamente alcanza su mayoría de edad en cuanto a expresión. Ya puede decir lo que quiera. Juanito se sentía melancólico porque extrañaba a su compañero de casa que había fallecido cuando cazaron el ciervo. Esto es una oración ya más compleja que se puede decir. Bueno, vamos a hacer aquí un corte, y en este corte ya pasamos literalmente a decir que ya tenemos la forma de escribir.
Y esta forma de escribir es la que nos va a servir para contar historias. Tenemos historias desde hace 4000 años y quizá podría ser que existieran algunas que tienen más tiempo que esto, pero que desafortunadamente no llegaron a nosotros. Entonces empezamos con las que tenemos, y si ustedes recuerdan, la primera historia que vimos fue la de Gilgamesh, este hombre prepotente que era un gran guerrero, que tiene una vida azarosa, muy enamoradizo él, y que nos cuentan ahí todas sus aventuras, y no nada más sus aventuras, y no me refiero a las aventuras amorosas, sino que también me refiero a sus aventuras con compañeros. Era un gran guerrero y demás. Curiosamente tenemos de él imágenes. Si alguno de ustedes llega a ir al Museo del Louvre, ahí hay imágenes de los relieves donde está retratado, entre comillas, Gilgamesh. Bien, Gilgamesh ya es una historia que se cuenta de un hombre que tiene, y aquí va la cuestión abstracta, que tiene una ansiedad, una angustia, porque siente que la vida es finita, es decir, se termina. Él quiere ser inmortal como los dioses, y eso es lo que anda buscando, la inmortalidad. Para contar esto, desde luego ya tendríamos que usar palabras que sean abstractas, como la palabra inmortalidad. Si ustedes recuerdan bien, en el caso de Gilgamesh, se da cuenta de que la inmortalidad no es para él, no es para los seres humanos, y que se tiene que contentar con lo que tiene. Bien, esa es nuestra primera historia. De hecho, es la primera historia que tenemos de la literatura del mundo occidental. Les recuerdo que nuestro curso básicamente acapara lo que es el mundo occidental. No es que en otras partes del mundo no existiera otra. Hay una idea no muy extravagante de que tal vez en China haya textos que sean más antiguos que Gilgamesh. Les recuerdo que Gilgamesh es aproximadamente 4000 y 4500 años antes de Cristo, pero parece ser que hay algunos textos que son más antiguos que este de Gilgamesh. No sé si son textos narrativos, es decir, que cuentan algo, o son textos de sentido religioso, pero sí sé que hay textos mucho más antiguos en aquella parte del mundo. Pero les recuerdo, estamos en el mundo occidental. Nosotros, para bien o para mal, y cuando me refiero a nosotros, me refiero a los mexicanos, estamos en el mundo occidental. Nos guste o no nos guste, fue una civilización que nos impusieron, con la cual estamos hoy en día batallando bastante, porque a veces nos preguntamos cuál es nuestro origen, si nuestro origen es español o si nuestro origen es indígena. Si alguien me lo pregunta a mí, yo no tengo ningún problema con eso. Yo ya he decidido que mi origen es indígena y que fue enriquecido con algunas cuestiones que trajeron los españoles. Bien, estamos en Mesopotamia y me voy a quedar ahí un ratito en Mesopotamia, porque en Mesopotamia no es nada más en Sumeria donde existen todos estos textos como el que acabo de hablar de Gilgamesh. Hay otros más, pero en esa parte de ahí también empiezan a nacer otros textos que ya no tienen que ver mucho con la religión o con la cuestión de los dioses, sino que pueden ser textos que hablan exclusivamente sobre lo que siente un ser humano. Es decir, me siento cansado porque todo el día estoy trabajando. Bien, hay textos, pequeños textos poéticos que fueron escritos. Hay un texto amoroso en el que curiosamente todavía se menciona a los dioses, pero ya se habla más sobre lo que el ser humano siente. Es decir, ya vamos hacia una literatura que se parece mucho a lo que hacemos hoy en día.
vamos a dejar Mesopotamia y vamos a saltar, vamos a dar un salto muy rápido. Voy a hacer una pequeña interrupción.